Vamos a ver a este carnal, que es Johannes Kepler. Johannes Kepler fue uno de los, digamos, predecesores de el querer usar cálculos enormes, cálculos grandes. ¿Por qué? Porque creo que Kepler les puede sonar un poquito de física con las famosas leyes de Kepler. Al final, si estudias magnitudes astronómicas, pues obviamente necesitas números muy grandes. Y el manipular números muy grandes se vuelve algo difícil, algo difícil. Entonces, en esos siglos, los grandes astrónomos como Johannes Kepler, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico necesitaban cálculos muy precisos y muy tediosos, en verdad. Ellos se tardaban muchísimo más de lo que nos tardamos hoy en día, aparte de obviamente el que no había calculadoras, pero imagínense, aún así, hubo un tiempo en el que no hubo calculadoras y que lo hacían más rápido que ellos. Ellos estaban con unas matemáticas muy vírgenes, por así decirlo. Okay. En 1614, un matemático llamado John Napier buscaba simplificar las matemáticas con varios métodos, entre ellos enfocados a hacer operaciones más exactas con números muy grandes. Es aquí cuando surge lo que estamos viendo ahorita, que es el logaritmo. ¿Por qué? Porque, digamos, a ver, este logaritmo realmente nos ocupa mucho. El que ocupamos mucho son estos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decirlo así que pues decir un número más grandote. Y ahorita vamos a ver, pero exactamente qué es lo bueno de los logaritmos. Ok, pero Napier lo calculaba, tenía un sistema de cálculo muy curioso. Ok, su sistema de cálculo era básicamente, Napier dividía todo en una especie como de rombos o rectángulos, como lo quieran ver. Eran unas tablitas en las cuales las dividía en triángulos. Por ejemplo, quería multiplicar 1451 por 1231. ¿Qué era lo que hacía? Iba poniendo 1451 de un lado, como si estuviéramos hablando de un cuadrado, y 1231 del otro lado. ¿Qué es lo que se realizaba entonces con esto? Básicamente iba haciendo cálculos, primero se ponía el 0 y el 1. 0 y 4, 0 y 5 y 0 y 1. Vamos entendiendo un poco más. Y así sucesivamente iba siguiendo ahora 0, 2, ahora 0, 8 y le iba sumando aquí 1, aquí le iba sumando cada vez 4 y aquí le iba sumando 10, 10, bueno, 5, 5, 5 y aquí 1, 1, 1, 1 y en el último caso se repetía el mismo número, 1451 hasta la última fila. Ok. ¿Por qué se realiza esto? Porque se va multiplicando por el número que está aquí, ¿no? 1 por 4, 4, 5 por 1, 5, 1 por 1, es 1. En diagonal, es la razón por la que lo queremos hacer así, de esta manera de triangulitos. Porque así lo dividimos en diagonal, ¿para qué? Para ir sacando la suma que va a haber en cada diagonal, que va a ser la siguiente, que va a ser 1, 3 más 5 es 8, 2 más 5 más 4 sería, en este caso sería 7, 11, nos sobra 1, sería 1 más 1 es 2, más 2 es 4, más 1 es 5, más el 1 que nos faltó, 6. Y así lo seguimos haciendo hasta que nos termine dando, pues, este número que tenemos a continuación. Y nos damos cuenta que efectivamente la multiplicación que está aquí es el número que nos acaba de dar a continuación. Ok, que sería 1.786.181. Podrán pensar que este es un método complicado, pero digamos, por así decirlo, la ventaja de este método era el hecho de que pues ya algunas tablitas ya estaban hechas, entonces lo único que hacías era como juntarlas de acuerdo al número que estaba realizando. Y únicamente realizaba ciertas operaciones y así. Era una manera, en cierto punto, el predecesor, por así decirlo, de los logaritmos. Estas tablas de números, como podemos ver, teníamos un número n, todos acuérdense que eso era el logaritmo base 10. Vamos a buscar como tal nuestro resultado, nuestro n, vamos a buscar un número que está aquí, por ejemplo, de 1400, por ejemplo, del logaritmo de 1451, ¿no? Primero vamos a empezar de n, que van a ser el primer prefijo, que va a ser 14. Luego vamos a tomar el número 5 y por último el número 1 que está aquí. Va a ser divide en tres partes para un número de más y si tenemos más números nos vamos a ir yendo más allá, ¿no? Pero comúnmente es para números de 4, ¿no? Entonces buscabas aquí en tu tablita dónde se va a ubicar tu número. Por ejemplo, aquí veremos el ejemplo. En el caso de 1451, de la siguiente forma. Se buscaba como tal aquí el 14, el 5 y el 1. En el 14, pues básicamente aquí lo hacías en tabla y este iban a ser los decimales que iba a tener. Y aquí va a ser, pues básicamente su entero. De aquí, ¿qué nos ayudan los logaritmos principalmente en cuestiones ya más acá?
nos ayudan en química, por ejemplo, cualquiera que haya llevado alguna materia nivel superior de química se ha dado cuenta que hay algunos cálculos que tienen logaritmos. Por ejemplo, la escala de pH muchas veces se mide de manera logarítmica. En la escala de Richter, que es la escala en la que medimos los terremotos, ya se acuerdan, de 9.1 y eso, se basa en los logaritmos. Por ejemplo, los decibeles también. Vamos a ver una relación que hay entre los logaritmos y un número muy curioso. ¿Cuál es el número de Euler? Ok, el número de Euler. ¿Cuál es el número de Euler? Primero veamos quién es Euler, ¿no? Euler fue uno de los grandes matemáticos que han existido en la historia. Él junto a Gauss se consideran de los matemáticos más fuertes que ha habido en la historia. Gauss es un matemático que, en pocas palabras, aportó a todas las áreas de las matemáticas, a todas, a todas, a todas. No, no dejó ninguna atrás, por así decirlo. Entonces aquí tenemos a lo que es Euler. Y Euler, a pesar de no ser tan multidisciplinario, tenía una intuición matemática más allá de lo normal. De hecho, incluso creó sus propias áreas de las matemáticas. Ya cuando escuchen teoría de grafos, en algún momento ya más a futuro van a escuchar más de Euler. Ok, vamos a ver. El primero en hacer, digamos, experimentos digamos, todo esto surge de los intereses compuestos. ¿Qué es interés compuesto? De hecho, el interés compuesto es una fórmula muy útil, interés compuesto. Si ustedes empiezan a invertir su dinero, vuelven a invertir lo invertido, por ejemplo, no sé, que ustedes invierten una tasa de qué les gusta, del 10%, ¿no? Del 10%, que ahorita creo que los CETES están al 11%. Ok, al 10%, ¿no? Lo dividen entre 100, les da 0.1. Entonces todos lo suman y les da 1.1. Ok, y van a dividir en tiempo, dependiendo qué tasa de rendimiento sea. Por ejemplo, en este caso, que aumentes 10% anual. Y ustedes dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto dinero voy a tener en 5 años, ¿no? En 5 años. ¿Qué manera es que se hace esto? ¿Por qué es que se sigue esta fórmula y no tan solo le sumamos, por así decirlo? Pues decimos, hay algo que se llama interés simple e interés compuesto. El interés simple es tan sencillo como decir, pues ¿sabes qué? Si yo, por ejemplo, de 100 pesos, invierto 100 pesos, ¿no? Y pues el 10% de 100 pesos son 10 pesos. Entonces yo digo, pues en 5 años, pues voy a tener 50 pesos, ¿no? Eso es lo que le llamamos el interés simple. Pero el interés compuesto se basa en que si ustedes, por ejemplo, el primer año invierten, no sé, 100 pesos y al segundo año ya tienen 110, esos 110 se van a volver a reinvertir bajo la misma tasa, suponiendo, como de las tasas son variables, y se va a volver a reinvertir. Ahora ya no tienes que calcular el 10% de 100, ahora tienes que calcular el 10% de 111, que sería el 121. O de una manera más sencilla, si ya tenemos que manejar muchos tiempos, sería con esta fórmula, que sería en este caso 100, en este caso, por ejemplo, por 1.1, que sería, porque esa es la tasa del 1%, 1.1. Y esto en tiempo que les gusta. Por ejemplo, aquí les mostré a 2 años, ¿no? Por ejemplo, a 2 años aquí lo podemos comprobar. Si nosotros multiplicamos 11 por 1.1 al cuadrado, eso lo multiplicamos por 100, nos da 121. Ahora, imaginémonos, ¿no? Que es algo que hacen muchos inversionistas y que es la razón por la que dicen que el interés compuesto tanto te puede beneficiar como te puede afectar, porque si estás en un préstamo o en hipoteca de interés compuesto, vamos a ver cómo afectan los intereses de este modo. Ok, por ejemplo, a 5 años, ¿no? A que ustedes, no se meten 100 pesos o le deben al banco 100 pesos, imaginémonos, cualquiera de las dos situaciones, y le tienen que pagar un 10% anual. Y tardan 5 años, tanto en cobrar su inversión o en pagarla al banco. ¿Qué pasaría? Se elevaría 1.1 a las 5, que me daría, y esto lo multiplico por 100, daría que ahora tienen que pagar 161.051. Básicamente más del 50%. O sea, digamos, aparte de esto, le suman más del 50%. Imagínense esto en miles, que fueran 100,000 a 161,000. Es aquí donde está un poco la ciencia del interés compuesto. Pero bueno, ya sin desviarnos tanto, ese interés compuesto lo estudió Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli es otro matemático, el cual encontró que al resolver un sistema de interés compuesto, por ejemplo, veámoslo con un peso. Ya les expliqué como el concepto como aplicado a la vida real. Ahora veamos lo que pasaría con un peso. Para fines prácticos se lo supuso con un peso, donde supuso que le iban a dar
y se supone que era un banco muy generoso, que le iba a dar que le iba a dar 100% de interés al año, por lo que al final del año tendría 2 pesos. Pero ¿qué pasa si quieres diferir eso a 50% cada medio año? Nos dábamos cuenta aquí la magia del interés compuesto. ¿Por qué? Porque aquí le aplicó una trampa, digamos, al banco diciendo, pues es lo mismo, ¿no? Pues no, no es lo mismo, claro que no. Porque ahora el 50% se va a calcular de 1.5, no de 1. Entonces aquí vemos como en vez de 2 pesos, ya recibió 2.25, a diferencia que él se hubiera invertido 100%. Año como que se choreó al banco y en eso que descubrió gracias a las matemáticas, que tendría más dinero en este caso. Entonces dijo Napier, pues vamos a experimentar, ¿no? ¿Qué pasa si ahora se lo pido ahora en 4 pagos? Ah, bueno, ahora en 4 pagos, pues seguía creciendo el número. Ahora ya no recibía 2.25, ahora recibía 2.44. Entonces él decidió seguirlo creciendo, pero se daba cuenta que de algún modo el número ya no pasaba, ya no avanzaba tanto, ya no avanzaba tanto, avanzaba de una manera extraña, porque siguiendo la fórmula de interés compuesto, digamos, a 1 peso, por ejemplo, a 365 días, se le ocurrió, pues le voy a decir que me lo pague en diario, ¿no? Se daba cuenta que ya el número ya no era tan diferente, ¿no? Aquí 2.44, pues ya lo que cambian son, ya no va cambiando tanto como íbamos a pensar. La institución nos iba a decir, ah, pues se va a duplicar un buen, ¿no? Pero no, realmente tendría un número, y de hecho si él reducía ahora sea a minutos, a segundos, siempre iba a seguir un número constante, el cual iba a ser mayor a 2 y menor a 3. Se invertía 1 peso. Y este es el famoso número de Euler. Aquí es donde apareció por primera vez. ¿Por qué si Bernoulli lo calculó? ¿Por qué se le llama número de Euler? Si Bernoulli fue el que lo descubrió. Porque Euler, en matemáticas, algunos van a estar familiarizados, otros no. En matemáticas existe algo que tú puedes descubrir algo matemáticamente, puedes descubrir una fórmula tal y como lo hizo Bernoulli, pero si no la demuestras, ¿cómo se demuestra? No sé si en la prepa alguno llevó lógica, tablas de verdad, que decíamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, y así, ¿no? O sea que se demuestra más o menos con lógica